Continuamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas y queremos ya entrar casi ya en el tramo final de lo que es este Evangelio. Y hoy vamos a ver desde el versículo 13 en adelante, y que si seguramente tiene título allí su Biblia, dice en el camino a Emaús, ¿no? O los discípulos de camino a Emaús. Y es un relato que muchos de nosotros conocemos, reconocemos, y leyendo esta semana hay mucho aquí que me logro identificar con lo que está sucediendo. Pero vamos a leer, vamos a dar lectura, así que vaya su palabra en Lucas, capítulo 24, del verso 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor, dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día de la resurrección, está hablando, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, probablemente 11 kilómetros aproximadamente. Y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y maestros, gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, a las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas Él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vamos a orar un momento. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda hablar esta mañana y que pueda usar tu palabra para exhortarnos y animarnos y consolarnos y desafiarnos a cada uno según a la necesidad de cada uno aquí. Señor, háblanos. Queremos recibir lo que tú tienes preparado para nosotros esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si hay algo que podemos ver aquí es, ¿no?, como siempre, Jesucristo siendo el punto central que cambia a las personas, que cambia las actitudes, que cambia las emociones, que transforma todo lo que Él toca. ¿Y en qué lo vemos? Bueno, tenemos este relato, recordemos que
aún sigue siendo el mismo día de la resurrección, aún es domingo. Ha pasado 3 días desde que el Señor fue crucificado y está en el sepulcro, y tal como lo vimos la semana pasada, van algunas mujeres al sepulcro y están allí, van con ungüentos para que ungir el cuerpo del Señor, pero se dan cuenta que la piedra está removida. Dicen, ¿quién removió esto? Ven un ángel, les declara, Cristo resucitó. Sabemos por el texto de Lucas y otros que Cristo le aparece primero a las mujeres, pero a los discípulos aún no. Pedro va, ve la tumba vacía, vuelve, pero lo que está pasando aquí es que hay una reacción en la cual en lo personal me identifique mucho con lo que está pasando aquí. Muchas veces vemos este relato del camino de Emaús como estos discípulos que están siendo instruidos por el Señor y que despiertan en su corazón este deseo ahora, pero olvidamos cómo comienza este relato. Dice que era el mismo día, si vamos al texto, verso 13, 2 de ellos, no sabemos mucho de ellos, simplemente que uno se llama Cleofas y el otro no tenemos su nombre. Se ha sugerido que este podría ser esposo de una de las Marías que aparece ahí al pie de la cruz. No sabemos a ciencia cierta quién es, pero tenemos su nombre, y del otro no tenemos idea quién es. Pero está aquí estos 2 discípulos, probablemente era alguno de estos 70, ¿se acuerda que en algún momento Jesucristo manda 70 a predicar el Evangelio del Reino? Los manda de 2 en 2. Bueno, probablemente alguno de estos no era de los 12 apóstoles, pero eran de estos discípulos que iban con Jesús a todas partes. Y resulta que están en Jerusalén y ese mismo día ellos se van de Jerusalén, ¿no? Ellos se van a otro lugar. No sabemos por qué se van, no tenemos idea. Lo cierto es que estos discípulos deciden irse de la compañía del resto de los discípulos. Al menos eso lo sabemos por el texto final, ¿no? Porque dice que regresaron. Ellos iban a un lugar, llegaron al lugar y se devolvieron enseguida, ¿no? Probablemente se hizo de noche mientras hablaban con Cristo y antes que amaneciera volvieron, ¿no? Y se encontraron con los discípulos y les hablaron todas las cosas y todo es hermoso. Pero esta historia comienza con una actitud de estos discípulos yéndose de la compañía de los demás. Cuando Cristo ya está muerto, aparentemente para ellos se van, se separan de vuelta. No sabemos por qué, pero sí sabemos que se van a otra ciudad, ¿no? A 11 kilómetros, un poquito más de las termas, o quizá de aquí a Saltos Grandes, al Parque del Lago, más o menos esa distancia, caminando. Lleva un par de horas, ¿no? Y dice que mientras van caminando, iban hablando entre sí todas estas cosas que han acontecido. Entonces ellos van conversando de lo sucedido. Ahora, esto de que van conversando, la idea allí es bien interesante. Lo que queremos ver en el día de hoy, antes de que entremos al detalle de cada versículo, es cómo Cristo transforma la vida de las personas cuando reconocen quién es Jesucristo. Porque Cristo puede ser muchas cosas, ¿no? Para las personas. Cristo es uno. Él dice, yo soy el Hijo, ¿no? Yo soy el Hijo del Dios viviente. Él se declaró como Dios mismo, Él se declaró como el Hijo, el siervo sufriente, el único que puede mediar entre Dios y el hombre. Todas esas declaraciones que hace Cristo diciendo, yo soy el Mesías prometido. Pero para las personas, Cristo puede ser muchas cosas. Puede ser un gran maestro, puede ser un gran ayudador, puede ser un milagrero, puede ser tantas cosas. Pero hasta que Cristo no se vuelve nuestro Señor y Salvador, ¿no? Y que reconocerlo en todo momento, entonces no va a haber un cambio en nuestro corazón. Y vemos a estos discípulos que estuvieron con Jesús de manera muy cercana, ¿no? Que se apartan, están yendo a otra ciudad, y vamos a ir al texto allí, y pareciera que tiene una estructura, lo hemos hablado aquí otras veces, que en el Antiguo Testamento se da mucho lo que es el quiasmo. El quiasmo es
una estructura donde la primera idea se repite al final, donde la segunda idea se repite en la penúltima, y así, depende de la cantidad de ideas que tiene, se van construyendo de arriba y abajo al mismo tiempo para juntarse en el medio como un sándwich, para decirnos qué es lo que está en el centro, ¿no? Y parece que tiene esta estructura porque van en un viaje desde Jerusalén a otra ciudad y al final vemos que van regresando desde esa ciudad a Jerusalén. Vemos que cuando van hacia Emaús van con los ojos cerrados, dice allí, que tenían los ojos velados, y cuando vamos al final vemos que son abiertos sus ojos. Cuando van explicando y hablando, pero no entienden. Y vemos que después, en el verso 27 por ahí, ellos comprenden realmente, ¿no?, la explicación de por qué y quién es Cristo. Por lo tanto, llegamos al corazón allí, en el medio, que está entre el verso 25 y 26, que son precisamente las palabras de Cristo, ¿no? Cristo hace la diferencia allí en estas personas que van saliendo, apartándose de lo suyo, pero después vuelven a lo suyo, que van hablando sin entendimiento, pero después vuelven entendiendo lo que significaba quién es Cristo. Iban con los ojos cerrados, pero ahora vuelven con sus ojos completamente abiertos. Ahora, queremos ver allí. Dijimos que estos dos discípulos van de camino a Emaús, que dijimos probablemente no se sabe bien cuál es esta ciudad, ¿no? Hoy día no existe una ciudad allí cerca de Jerusalén con este nombre. Podría haber sido alguna aldea, algún asentamiento, no sabemos. Pero sabemos a cuánto quedaba, ¿no? Esta distancia en estadios son cerca de 10 a 11 kilómetros de distancia. Y cuando dice ahí en el verso 14, si vamos ahí al verso 14, dice que iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Nosotros podemos hablar de muchas maneras, ¿no? El asunto es que estos, cuando dice ahí que conversaban entre sí, estos dos viajeros iban el verbo literalmente significa discutiendo entre sí, ¿no? Deliberando, ¿no? O sea, más que una conversación coloquial, ellos estaban discutiendo. No sabemos qué tan fuerte era esa discusión, pero iban discutiendo con su compañero, no iban caminando, meditando en lo que había acontecido, sino que ellos iban discutiendo apasionadamente acerca de lo que había pasado días antes, ¿no? Y Jesús obviamente intercede aquí para aclarar y evitar probablemente que esta discusión escalara, que probablemente alguno de ellos se desilusionara de quién era Cristo precisamente. Y lo vemos en parte el desaliento que hay detrás de estas explicaciones, porque vemos aquí que ellos van discutiendo, ¿no? Probablemente alguno decía, pero ¿te recuerdas que él dijo que iba a resucitar? Y mira, no pasa nada, ¿no? O él dijo que era el Mesías, y lo vemos más adelante cuando ellos dicen, de alguna manera, nosotros esperábamos que él fuera algo, ¿no? Y para muchos Jesús, muchos de nosotros a veces esperamos que Jesús se convierta en otra cosa de lo que él es. Entonces vemos aquí, nos podemos reconocer en estos discípulos, que después de la muerte de Cristo están desanimados, y lo primero que hacen, lo estuvimos estudiando el otro día, ¿se acuerdan? Con el Salmo de David, que ante la aflicción, en vez de alejarse de Dios, el Salmo 4, él se acerca. Pero nuestra tendencia ante la aflicción, ante el dolor, ante las circunstancias difíciles a veces es intentar explicar por qué o no encontrar explicación, y tendemos a alejarnos. Y estos físicamente se están alejando del resto de la compañía, ¿no? Entonces, dice ahí verso 16, más sus ojos estaban velados. No sabemos bien, el texto no nos dice, podemos intentar explicar qué significa eso, que sus ojos estaban velados. Si alguien le veló los ojos, si fue Dios que lo hizo a propósito. Personalmente creo que esto nace de lo que está en su corazón. Obviamente Dios, siendo soberano en usar todo esto para mostrar también la gloria, pero eso sería jugar también a engañar a estas personas, ¿no?
haciéndolas simplemente utilitarias. Creo que cuando dice aquí que sus ojos están velados, tiene que ver tiene un significado de alguna manera teológico. ¿Se acuerda que Cristo decía cuando comenzó a enseñar parábolas y le preguntaron, ¿por qué enseñas en parábolas? Porque ahora aquellos que quieren ver no van a poder, ¿no? Especialmente a los judíos, a los fariseos y aquellos que le están rechazando. Dice, para que oyendo no oyan, para que viendo no vean, ¿no? Y no es que comienza a hablar así como en una manera encubierta, no. El problema es que cuando el Señor dice, quien quiera entender mi enseñanza, Él siempre lo relaciona con hacer su voluntad. El que hace mi voluntad, o que hace la voluntad de mi Padre, es quien va a comprender mis enseñanzas. Y no es al revés, ¿no? Yo entiendo, entonces hago. El que obedece a mi palabra, entonces se van a ser abiertos sus ojos, ¿no? Y parece que estos están aquí luchando, ¿no? Luchando en su corazón con la obediencia. El Señor les dice, yo voy a resucitar. Pero ellos cuando lo ven crucificado, lo ven sepultado, entonces sus corazones se les va al piso, se caen, son derrumbados. Y están luchando, están discutiendo, como dijimos aquí, apasionadamente, ¿qué pasó? ¿No? Se nos cayó todo lo que nosotros esperábamos. Sus ojos estaban cerrados probablemente porque sus corazones estaban cerrados también a las promesas y a las palabras que Cristo mismo les había declarado anteriormente. Entonces vemos aquí que el Señor interviene, ¿no? Vemos que ellos van conversando de lo sucedido, pero dice el verso 15 que sucedió que mientras ellos discutían, Jesús se les acercó y caminaba con ellos. Me encanta, porque Él va allí, no le descubren. De vuelta podemos pensar qué hizo Cristo para que no lo conocieran, y podemos elucubrar un montón de cosas, pero veámoslo de manera normal. Cristo está con ellos y ellos no le reconocen. Sus corazones hacen que probablemente no se puedan dar cuenta quién está con ellos allí. Jesús interviene, se les aparece, ¿no? Y les pregunta, ¿qué pláticas tienen? ¿Qué están hablando? ¿No? En lugar de aparecerse ante grandes multitudes, vemos que acá, al menos antes de que aparecieran grandes multitudes, recordemos que por 40 días Cristo se apareció a un montón de personas. Pablo lo dice que en un momento a 500 personas al mismo tiempo, lo dice ahí en 1 Corintios 15. Pero aquí, el mismo día de la resurrección, se le apareció a alguna de las mujeres allí fuera del huerto, pero Él se toma el tiempo de ir a estos 2 discípulos para dejarnos la enseñanza a nosotros. Solamente Lucas consigna este relato, no está en el resto de los evangelios. Pero en lugar de aparecerse mucha gente, se le aparece a estas 2 personas solitarias que van saliendo de Jerusalén. Les interrumpe la conversación con una pregunta al parecer capciosa, ¿no? Ellos están de alguna manera ahogando sus propias penas, amargados en la decepción, discutiendo qué es lo que está pasando, y suponían que Jesús está muerto, aunque las mujeres les habían informado que los ángeles en la tumba les habían dicho que no, que Cristo había resucitado. Tampoco recuerdan las palabras de Jesús, que les había dicho que Él iba a resucitar. Descartan de alguna manera este informe de las mujeres como que si fuera una tontería. Habían perdido la esperanza. Le dan la espalda a Jerusalén, regresan, probablemente no sabemos si a su casa o se van a otro lugar porque no quieren estar aquí. Y parecen que están completamente desanimados. Y Cristo les pregunta, ¿qué están discutiendo? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están... la idea allí es por qué sus rostros están tan sombríos, como cuando es la misma palabra que se ocupa cuando Jesucristo dice y habla del ayuno, ¿se acuerdan? Dice, no ayunéis como los fariseos que ayunan y están sus caras decaídas, demudadas. Bueno, así, esa es la misma palabra, ¿no? Están sus rostros realmente acongojados, ¿no? Están realmente afectados. Y el Señor les pregunta, como si no supiera, ¿verdad?
Y esto nos deja una enseñanza. Muchas veces el Señor nos cuestiona a nosotros también, no porque Él no sepa qué es lo que pasa en nuestro corazón, en nuestra vida, sino porque Él quiere que nosotros nos demos cuenta. Esto ocurre desde el Antiguo Testamento, ¿no? El Señor en el desierto dice, te llevé allí para probarte, para saber lo que había en tu corazón, ¿no? Para que tú te dieras cuenta de lo que había allí, cómo habías de responder a mí, si en obediencia o no. Entonces el Señor les pregunta para que ellos comiencen a darse cuenta cómo están realmente en su corazón. Entonces uno de ellos, como dice ahí, llamado Cleofas, verso 18, le responde, ¿dónde estuviste todo este tiempo? ¿No te enteraste? ¿No? O sea, ¿cómo no vas a saber qué es lo que pasó? ¿No? Esa es más o menos la idea, ¿no? Responde de alguna manera al acusar a este forastero, que es Jesús, por supuesto, que cómo no te vas a enterar, como tan despistado, ¿no? Ellos precisamente son los que realmente están más que despistados, ¿no? Pero él le dice, ¿cómo tan despistado? ¿Cómo no? Obviamente no reconocen que Jesús no solamente sabe lo que ha sucedido, sino que todo lo que ha estado pasando giraba en torno a él, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que sea el único que no sabe lo que había pasado, ¿no? En cuanto a Jesucristo. Entonces Jesús le pregunta, de vuelta le hace una pregunta, ¿qué cosas? Como si no supiera, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? ¿No? Verso 19. Y ellos comienzan a responderle. Y aquí es donde vemos claramente, ¿no? Y que podemos quizás decir cómo estaba el corazón de ellos. Porque en su respuesta dice que Jesús le pregunta, ¿no? ¿Qué cosas? ¿No? Y la indignación de Jesús, de alguna manera, expone la ignorancia de ellos sobre quién es Jesús, ¿no? Y cómo se estaban cumpliendo los propósitos de Dios a través de su vida y de su muerte también. Entonces, ellos dicen, bueno, Jesús, ¿no? Que fue profeta, lo identifican como profeta, poderoso en obras. Esta idea de poderoso en obras, profeta poderoso en obras, es similar a Moisés, ¿no? Moisés reconocido como profeta, poderoso en grandes milagros por medio de Dios, como lo están equiparando de alguna manera a Moisés al decir estas palabras, ¿no? Entonces ellos están identificando a Jesús como alguien poderoso en obras, revelan que su conocimiento de Jesús quizás no es mejor que el de las multitudes que lo proclamaban cuando hacía algún milagro, ¿no? Y Jesús, para ellos, es esto, ¿no? Un profeta, poderoso en obra, poderoso en palabra, delante de Dios, delante del pueblo. Comienza a hablar allí lo que pasó, ¿no? Allí los hombres lo identifican como el que fue entregado por las autoridades. Para ellos Jesús es alguien poderoso, alguien que hace milagros, alguien que fue en contra de las autoridades, ¿no? Pero el verso 21 de alguna manera aquí abre todo el corazón de estos discípulos. Pues ellos dicen lo siguiente, dice, esperábamos que Él fuera quien redimiera a Israel. Al tercer día de haber sido crucificado Cristo, ellos evocan, ya habían pasado solamente 3 días, pero ellos evocan la expectativa de lo que era la expectativa de muchas personas ahí en Jerusalén, que esperaban probablemente desde mucho tiempo que este Mesías prometido viniera a redimir a Israel. Nosotros lo hemos visto por medio del estudio de Lucas, que lo que esperaba mucha gente era que Israel fuera libertado de los romanos, que fuera libertado de esa esclavitud que estaban, o al menos de esa autoridad bajo la que estaban del imperio romano. Y ellos estaban esperando esta fantasía quizás nacionalista de decir, nosotros esperábamos otra cosa, o no era lo que esperábamos. Jesús
no era lo que esperábamos, no era lo que nuestro corazón quería. Y esto es más común de lo que nosotros quisiéramos reconocer. Para muchos Jesús es alguien grande, poderoso, sí, que sus enseñanzas son muy particulares, distintas al statu quo, pero no es lo que yo esperaba. No era lo que esperaba mi corazón. Yo quería que mi vida fuera diferente. Yo quería que Jesús para mí fuera un mejor matrimonio. Yo esperaba que Jesús para mí fuera un mejor trabajo. Yo esperaba que Jesús para mí fuera una vida sin dolor, sin problema, sin dificultades. Y estos discípulos están aquí, no eran cualquier persona. Dijimos que no sabemos cuánta era la cercanía, pero cuando el Evangelio menciona que son discípulos, no eran personas que estaban allí alrededor, eran personas que estuvieron con Jesús. Cleofas probablemente era el esposo de Juana, que era una de las que está al pie de la cruz, ¿no? Entonces no eran personas ajenas. Sin embargo, sus corazones están completamente desanimados. Porque ahora Jesús, aparentemente, no era lo que ellos esperaban. Y hay muchos que se acercan a Jesús y se frustran con Jesús porque Jesús no se convierte en lo que ellos esperaban, ¿no? La redención para ellos, como dice allí el verso 21, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros cuando leemos la palabra redención sabemos que tiene que ver con el pecado, ¿verdad? Pero ellos la palabra redención la relacionan así, directamente a que Israel es rescatado de la esclavitud en Egipto, ¿no? Redención para ellos significa esto, ser rescatado de la esclavitud. Y resulta que ahora nuevamente están bajo esclavitud. Lo estuvieron muchas veces, lo estuvieron en Babilonia, ahora lo están bajo los romanos, aunque están en su tierra, pero no tienen la libertad que ellos desean. Muchas veces en los últimos tiempos, aún poco tiempo antes de que Cristo comenzara su ministerio público y después también, se levantaban caudillos, ¿no?, que hacían guerrillas contra los romanos para intentar liberar a Israel, y obviamente ninguno tuvo el resultado esperado. Entonces cuando aparece Cristo y comienza a hacer milagros y comienza a llamar y realmente lo acredita con todas las señales que hace, todos dicen, este es. Pero cuando termina en una cruz, entonces estos dicen, no era lo que nosotros esperábamos. Aún incluso el verso 22 en adelante parece reflejar que más encima, ¿no?, casi con desdén, dos cosas. Lo loco que parece el relato de estas mujeres, ¿no? O lo podemos tomar también como, bueno, nosotros estamos desesperanzados, aunque hay algunos que guardan la esperanza de que Jesús esté realmente vivo, ¿no? Lo podemos tomar quizás de estas dos maneras. Lo que sí es cierto es que ellos no tienen esperanza, ¿no? Ellos están desesperanzados, ¿no? Cuando dicen, bueno, hay unas mujeres que de nuestro grupo que nos han dejado atónitos, ¿no?, porque llegaron a la tumba temprano y no encontraron su cuerpo y regresaron y dijeron que habían tenido una visión de ángeles que le dijeron que él vivía, ¿no? Y algunos de los nuestros, refiriéndose a Pedro, por eso sabemos que estos eran personas realmente cercanas, regresaron a la tumba y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron, dice ahí al final, ¿no?, al verso 24. Pero ellos no lo vieron, ellos vieron que la tumba estaba vacía, pero no vieron a Jesús. Entonces interviene Jesús. Y aquí es donde hay transformación. Porque cada vez que Jesús interviene, Él es que nace la transformación en las vidas. Y aunque hay un corazón tan desesperanzado como el de estas personas, quizá un corazón que puede notar la esperanza en algunos, pero las ve como pobrecito de ellos, ¿no? Bueno, si a ellos les sirve, bien, ¿no? O al menos yo no siento esto, o no lo estoy sintiendo, porque Cristo no es lo que yo esperaba. Pero Jesús interviene y les dice,
Aquí nuestra versión, la mayoría tiene la Reina Valera, ¿no? ¿Cómo dice ahí? Insensatos, necios, podríamos decir, tardos de corazón, ¿no? La idea allí es esta, ¿no? De llamar a la atención, pero de una manera para reconvenirles, de manera fuerte, pero con esa ternura que siempre nace del corazón de Cristo. Pues la palabra aquí yo he intentado cómo traducirla a nuestra cultura y es como, pero muchachos, ¿no? Así como, por favor, ¿hasta cuándo? ¿No? Dura de hacerlos despertar, pero con esa ternura de Cristo de decirles, pero por favor, despierten, ¿no? Y Él les dice allí, ¿no? Oh insensatos, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Y le hace una pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, ¿no? Y entrara en la gloria? Cristo se refiere a su sufrimiento, se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre muchas veces, y aquí habla de esto, ¿no? Del el Cristo, ¿no? El prometido, el Mesías, el elegido, el ungido. Entonces, luego de esto, el Señor comienza. ¿Cuántos de nosotros nos hubiese encantado estar aquí, ¿no? Escuchando esta enseñanza de Cristo? Claro, a nosotros nos gusta esto, ¿no? Desde este versículo para adelante, pero resulta que estos versículos, Cristo interviene aquí porque hay corazones que están, como ya lo vimos recién, ¿no? Y Jesús comienza a hablarles a ellos desde los profetas, ¿no? Desde Moisés, los profetas, por toda la Escritura. Recordemos, eran 11 kilómetros, ¿no? No sabemos en qué minuto Cristo se involucra ahí en la charla, pero tenían sus buenas horas para caminar. Y además, cuando llegaron al lugar, Él dice, mira, yo tengo que ir más allá. No, quédate. Y se quedaron hablando probablemente otro rato más. Entonces, Cristo tuvo todo el tiempo suficiente para hablarles a ellos. Y aquí esto nos sugiere y nos indica algo, ¿no? Porque Cristo lo que hace es usar la misma Escritura para convencerles. Y Cristo sigue haciendo lo mismo en el día de hoy. Nosotros queremos que nuestros corazones pasen de ser corazones desesperanzados a corazones como terminan estos, que vuelven con los discípulos y decirles, nosotros lo vimos, estuvimos con Él. Lo pudieron sentir, lo pudieron palpar, nuestras vidas ahora son diferentes. Pero eso no va a venir simplemente por un acto así. Lo que va a usar Cristo y sigue usando el Espíritu Santo en el día de hoy, que puede transformar y quiere transformar nuestros corazones en corazones realmente vivos, que salga de su palabra, de sus emociones, esa vida abundante que Cristo da. Lo vimos el miércoles a los que vinimos, ¿no? Dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, para que eso pase, el Señor sigue usando su palabra. De ahí la importancia de exponernos a la Escritura diariamente, de exponernos a la Escritura, al estudio de la Escritura, de aprovechar las instancias que tenemos de instrucción acá, ¿no? En el hogar, en casa, en nuestra vida diaria. Y en vez de mirarnos un programa, y a mí también, a mí me gusta escuchar mientras hago alguna cosa manual, me pongo algún programa de política, de historia. Bueno, poner una predicación, poner una clase, poner un estudio que hable acerca de aquellas cosas que también a mí me interesan. Hoy día hay por montón. Y si no sabe dónde, pregunte y dice, Felipe, quisiera escuchar algo de la creación, alguna clase de eso porque me interesa. ¿Dónde? Ahí está. Pero buscamos. ¿Por qué? Porque sabemos que es la palabra la que hace el cambio en nosotros. Y Cristo mismo la usa. Él cuando el autor de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, ocupa la palabra logos. Y Juan dice, Cristo es el logos, Él es la palabra, Cristo es la palabra, precisamente, ¿no? Por Él es que fue creado todo lo que existe. Y vamos a Génesis y Dios dice, y dijo Dios, ¿no? Y hay una relación intrínseca ahí con Cristo. Pero Él usa de la Escritura para comenzar a convencerles a ellos
que esto tenía que acontecer así, como dice ahí, ¿no? Comenzó desde Moisés, siguiendo por los profetas, declarándole en todas las escrituras lo que de él decían, ¿no? Y diciéndole qué cosa. Bueno, lo que había dicho en la pregunta, que era necesario que padeciera estas cosas, ¿no? Para que entrara en su gloria. Entonces, llegaron a la aldea donde se dirigían y Jesús hace como que va a seguir de largo, pero la hospitalidad de ellos hace que se queden allí. La frase que aparece allí dice, ellos le obligaron a quedarse, verso 29, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, el día ya ha declinado, o sea, el sol ya entró hace rato, y quedó con ellos. Y dice que se quedó con ellos y está aquí compartiendo a la mesa. Nuevamente, ¿no? Nuevamente vemos esta imagen de cómo alrededor o sentados, no sabemos de qué manera, a la mesa, es que Cristo la usa para llegar al corazón de los suyos. Y esto, más allá de que esto nos diga o nos invita a nosotros, bueno, vamos a juntarnos a comer. No es necesario ahí, aunque siempre es bueno juntarnos a comer, porque ahí uno baja las defensas, no es algo de pasillo, es algo donde compartimos. Nosotros a veces diríamos, y es la frase, ¿no? Yo con él o con esta persona, yo no compartiría la mesa. Yo me puedo encontrar con esa persona, yo puedo encontrarme en algún lugar con esa persona, pero a la mesa yo no siento a cualquiera. Yo creo que nosotros invitamos a nuestra mesa a las personas que tenemos más vínculo, más profundidad en nuestro corazón, porque al sentarnos a la mesa hay una comunión. Y esto es lo que está reflejando, ¿no? Que Cristo queda aquí y comienzan allí en la mesa con ellos, donde ahora hay una comunión. Dejó de ser Cristo, se da cuenta antes cuando ellos están desesperanzados. Cristo era alguien que se encuentra en el camino. Era una conversación de pasillo, de camino. Pero cuando Cristo interviene ahora hay comunión. Y está con ellos. Y aquí es donde dice allí el verso que sucediendo que estando con ellos, verso 30, a la mesa, tomó el pan, lo bendijo. Algunos piensan que aquí Cristo lo que hace es casi lo mismo que la Santa Cena. No está haciendo esto. Está simplemente comiendo, pero tal como hacen los judíos y nosotros también, ¿no? Que pedimos la bendición por los alimentos, Él lo hace. Pero al hacerlo, lo hizo de una manera que ellos lo reconocieron. No sabemos si esto estuvieron en la última cena, pero han estado con Cristo a la mesa. Porque si reconocen cómo Él parte el pan, ¿no? Entonces estuvieron con Él. Bueno, estos ahora, dice el verso 31, se les abrieron los ojos y les reconocieron. Mire cómo pasa, cómo cambia. Ellos están discutiendo, están tristes, dicen no era lo que esperábamos, están desanimados, creen que hay algunos que tienen esperanza, pero nosotros no la tenemos como ellos. Cristo interviene y ellos comienzan a cobrar interés, porque ellos le dicen, no, quédate con nosotros, nos interesa lo que nos estás diciendo. Cómo la presencia de Cristo cambia el corazón de las personas, hasta que llega al punto en que ellos se dan cuenta quién es Jesús, y cuando son abiertos sus ojos, entonces Jesús dice, y Él desapareció de su vista. ¡Pah! Ahora, justo ahora, ¿no? Bueno, Cristo aparece precisamente para hacer eso, para que sus ojos sean abiertos. Eso era el propósito, de ir hasta el camino de Emaús, porque sabía que había dos de los suyos, que estaban desanimados, que estaban tristes, que estaban desesperanzados, que estaban discutiendo entre sí y no podían entender cómo esto podía haber acontecido. Pero Él interviene para que los ojos de estas dos sean abiertos. Y sabe, Cristo sigue haciendo lo mismo. Cristo sigue haciendo lo mismo. No sé a qué camino vas tú, cuál es la aldea a la que vas tú y cómo está tu corazón allí. Pero yo reconozco que muchas veces sí, yo voy de camino de Emaús, apartándome de donde debería estar o donde voy a encontrar más bendición. Pero Jesús siempre interviene. Ahora, no siempre respondemos como ellos, pero cuando realmente somos expuestos a las Escrituras, como lo hace Cristo con ellos, los expone a las Escrituras, les muestra quién verdaderamente es Cristo, entonces
su corazón, y lo vemos en esto. Fíjense verso 32. Se decían, ¿no ardía nuestro corazón mientras hablaban el camino y nos explicaba la Escritura? O sea, ellos sintieron realmente algo diferente. Pero, ¿sabes? Muchas veces se quedan los sentimientos, ¿no? Entonces acá vemos que ellos no solamente reconocieron los sentimientos, sino que tomaron una decisión, verso 33. Levantándose en la misma hora. No sabemos qué hora era. Si llegando a Emaús se estaba poniendo el sol, ¿no? O ya había acabado el día, por lo tanto le dicen quédate con nosotros. No sabemos cuánto tiempo pasaron ahí. Quizá continuando la conversación, comiendo otra vez. O sea, ya era de noche, ya era tarde. Pero ellos dicen que cuando son abiertos sus ojos, ahora hay convicción. Vuelve la esperanza. Vuelve a la voluntad a ser afectada. Claramente que los sentimientos también son afectados, porque dicen, no ardía nuestro corazón, pero ¿sabe? Los sentimientos siempre tienen que llevar a que la voluntad sea afectada. Ellos tomaron la decisión en esa misma hora, ¿no? Que Lucas lo ponga así, es porque no era la hora adecuada para volver, ¿no? Ellos podrían haber esperado la mañana, decir, bueno, mañana, primera hora. Y el refrán tiene razón, no dejes para mañana lo que tienes que hacer en el día de hoy. Entonces en esa misma hora regresaron, donde encontraron a los 11 y los que estaban con ellos reunidos que decían verdaderamente el Señor. O sea, ellos llegaron allí y trayendo una nueva noticia, pero resulta que ya la noticia estaba allí, ¿no? Entonces esto nos marca también cómo volvieron donde estaban los discípulos y cómo ellos pasan de tener una idea de Cristo, lo que ellos esperaban de Cristo, a tener un encuentro personal con Cristo, que es diferente. Entonces, llegan ahí, relatan lo que sucede, pero acá podemos al menos ver dos cosas, y con esto terminamos. Muchas veces vemos y hablamos el hecho de reunirnos los días domingos es por la razón de ¿qué? ¿Por qué nos juntamos un domingo en un viernes y en un lunes? Porque Cristo resucitó un día domingo. Y estos discípulos que van de camino de Emaús aún no habían experimentado la resurrección de alguna manera. No habían visto a Cristo resucitado. Pero cuando ven que Cristo realmente ha resucitado, entonces vuelve la esperanza a sus corazones. Sus emociones son realmente afectadas y su voluntad es desafiada a tomar decisiones, porque, de vuelta, si iban a Emaús, ¿por qué no se quedaron ahí? ¿Por qué se volvieron enseguida? Probablemente por lo que decíamos al principio, iban allá porque querían alejarse de esta decepción. Entonces vuelven, regresan de donde se habían salido del camino. Y eso es lo que hace la resurrección. Eso es realmente experimentar la resurrección de Jesús. Jesús para muchos es un gran maestro, un gran profeta de muchas obras, pero si la resurrección no nos afecta profundamente, nuestra vida va a seguir siendo, o nuestra relación con Jesús va a seguir siendo alguien que es poderoso, alguien que es bueno, alguien que nos puede ayudar. Y lo tenemos allí como una ayuda de muchas. Pero hasta que la resurrección no nos afecta, porque esta es la base de nuestra fe, ¿no? Nuestra fe no es un listado de cosas. Nuestra fe no es la fe de nuestros padres. No es la fe así porque mi mamá y porque yo y de chiquito que vengo acá. Nuestra fe se basa en que Cristo resucitó. Y eso trae esperanza a nuestra vida, de que nosotros también hemos de resucitar. ¿Sabe por qué? Porque un día vamos a morir. Y no sabemos cuándo ni cómo. Pero nuestra esperanza no está en que el poder que Cristo va a tener en darme lo que yo espero de Él. Y claro que lo espero. Yo espero que cuando hay dolor, Él dé consuelo. Yo espero que cuando falte bienes materiales, Él provea de los bienes materiales. Yo también espero que si falta la salud, Él dé la salud. Yo espero que si hay problemas, Él me ayude a resolverlo. Pero Cristo es más que eso. Cristo lo que ofrece y lo que Él da es la esperanza de que hay vida en Él.
Y esa vida es una vida abundante que transforma nuestra vida ahora. Porque no es simplemente algo así, bueno, cuando yo me muera. ¿Y ahora? Bueno, ahora Él promete una vida abundante que dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Y lo experimentamos en esto. Iban completamente desanimados, discutiendo entre ellos, y ahora vuelven gozosos de saber de que estuvieron con Jesús. Nosotros lo vimos, aunque no pudimos darnos cuenta, pero nos vimos, estuvimos con Él, comimos el pan y nos enseñó desde la Escritura. Nuestro corazón está lleno, rebosante de gozo. No nos importa si no va a redimir a Israel, eso ya no nos importa. Nos importa que ahora nuestra vida ha sido afectada por Él. Y lo podemos notar, lo notamos en nuestro corazón, pero también tomamos decisiones coherentes con eso. Y por último, como lo vimos recién, el testimonio de las Escrituras. Lucas nos muestra esto, la convicción cristiana fundamental sobre la muerte y resurrección de Jesús en su relato que Pablo retoma allí en 1 Corintios 15, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, resucitó. Lucas deja claro que todos estos acontecimientos solo pueden entenderse a partir de las Escrituras. La explicación de Jesús despierta en los corazones de estas personas, de estos discípulos, una comprensión sumamente clara, pero nace desde las Escrituras. El reconocimiento pleno se produce durante la cena, cuando están allí, que ya fueron expuestos las Escrituras. ¿Se acuerda ahí en Hechos capítulo 8? El eunuco que va, ¿no?, leyendo las Escrituras, y viene alguien y le aclara las Escrituras y dice: ahora comprendo, ¿me puedo bautizar? ¿Se da cuenta cómo las Escrituras exponen la verdad, afectan mis emociones y enseguida mi voluntad? Entonces, todos estos relatos como estos nos muestran que las Escrituras deben interpretarse siempre a la luz de la buena nueva del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y de lo que sucedió a Jesús solo puede entenderse a la luz de las Escrituras. Son ellas las que nos ayudan a nosotros a interpretar la realidad de lo que nosotros vivimos y armonizar nuestras esperanzas con el plan más amplio de Dios. Y nosotros queremos saber qué depara Dios de mí, pero eso yo lo voy a entender a la luz del plan eterno de Dios. Por eso la importancia de exponernos a la Escritura, de la memorización de las Escrituras, de ir a la palabra de Dios. No como algo que, Felipe dijo que hay que leer, voy a leer. Esto nace, ¿no? Esto nace del corazón. No nos sirve de nada leer textos que no quiero leer. Pero cuando yo tengo hambre y sed de Dios, eso se va a reflejar en que voy a ir a las Escrituras. Por lo tanto, como dice Cristo, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y allí, si Cristo es tu tesoro, entonces va a ir a las Escrituras. Entonces, ocurren siempre eventos que no podemos comprender cómo comienzan aquí ellos. Pero siempre la intervención divina es la que comienza a dar sentido a esos acontecimientos. Y son las Escrituras las que arrojan luz sobre la obra de Dios, sobre lo que Dios ha prometido, sobre lo que Dios también ha permitido en mi vida. Y nosotros nos volvemos, porque me encanta esto, porque hace un punto, y para terminar, dice que ellos, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, ¿no?, y se encontraron con ellos y empezaron a contar las cosas que les habían acontecido. Esto no es sino lo que después, posteriormente, Cristo les demanda a los discípulos: id y hacer discípulos, id y predicar el Evangelio, ir y contar las cosas que le han acontecido a ustedes, lo que el Evangelio ha hecho en tu vida. Por lo tanto, esto siempre va de la mano. Ahora, ¿qué hace la diferencia? Bueno, Cristo en el medio. Es Cristo. Si damos lugar a Él, Él puede hacer este cambio, esta transformación en nuestras vidas, de pasar de corazones desesperanzados a donde Cristo es
alguien sí que me ha ayudado, que me ayuda a mí, pero no era lo que yo esperaba. A ser aquel que impacta mi vida de tal manera que mi voluntad es afectada, de que ahora mi corazón no solamente es para mí, sino para otros. Quiero que otros puedan ver lo que Cristo ha hecho en mí. Y en eso se nota también una vida que está siendo impactada por Cristo. Que en el Evangelio mi fe no es privada. Es privada en el sentido de que sí, es personal. Pero mi fe no es privada. Es para que sea dada a conocer. No estamos de encubierto aquí. No somos el James Bond. No somos cristianos espías. Somos cristianos que han de darse a conocer y contar a otros lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y ese es el desafío que nos queda a nosotros. ¿De qué manera? Porque me imagino que Cristo ha intervenido en tu vida. Espero que lo haya hecho. Y si no, es la oportunidad de dejar que Cristo impacte tu vida. Pero si eres un hijo de Dios, Cristo está allí. Pero ¿estamos respondiendo de esta manera? ¿Estamos dejando que nuestra vida sea otra, que esa desesperanza en la que a veces caemos vuelva a una esperanza? Porque ahora ya no nos importa si no se arreglan un montón de cosas que yo quiero que se arreglen. Mi esperanza está en que ahora mi Salvador es quien dijo que es. Es quien ha venido a rescatar mi alma del pecado. Eso sí es peligroso. Eso sí es dañino. Eso sí es lo que yo tengo que tener cuidado. Y si me ha rescatado eso, entonces cualquier otra cosa que pudiera venir, si es de bendición, si es bueno, gracias Dios. Él lo dice, Santiago, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, el cual no cambia, Él es el mismo. Y podemos confiar. ¿En qué contexto lo dice Santiago? ¿Cómo comienza? Tened por sumo gozo cuando hieren diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. En ese contexto, o sea, las buenas dádivas son estas. A veces son pruebas, a veces son bendiciones, ¿no? A veces una gran bendición puede ser una prueba también, prueba nuestra fe. Si acaso yo me voy a permanecer en el camino del Señor, porque cuando viene la abundancia a veces nos vamos también. Entonces, Cristo interviene para que las vidas sean transformadas. Yo espero y oro que tu vida pueda ser así, que puedas responder de esta manera, como lo hacen estos discípulos. Y si no, bueno, examina tu corazón, deja que Él transforme lo que solamente Él puede transformar. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos porque eres bueno con nosotros en todo momento, porque nos permites ir a tu palabra y encontrar ahí el consejo para nosotros en todo, diariamente, siempre vivo, siempre eficaz, siempre necesario para nuestro corazón. Gracias porque en tu palabra siempre encontramos vida y una vida nueva. Siempre podemos ir nuevamente a los mismos pasajes como este que acabamos de estudiar y tu palabra nos sigue hablando y desafiando. Ayúdanos, Señor, al volver a nuestros hogares, seguir meditando en tu palabra y dejando que sea tu palabra la que haga el trabajo en nuestros corazones. Señor, gracias porque tu palabra nos muestra a Cristo y eso es lo que queremos predicar aquí, que Jesucristo puede cambiar y transformar la vida de las personas. Señor, oramos para que aquellos que estamos aquí podamos tomar buenas decisiones con lo que acabamos de escuchar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.